Buenas noches, compañeros y asesor virtual. Soy Concepción Cañete Morales del grupo 058. Mi asesor virtual es Dulce Abigail Jurado Hernández y esta es la actividad integradora número 4 titulada Tabla periódica y sus aplicaciones. Iniciando, les puedo mostrar una imagen de la tabla periódica donde se indica la división por familia de los elementos químicos. En la tabla periódica existen 18 columnas. Estas son llamadas grupos o familias, donde la primera familia corresponde a los metales alcalinos y la última corresponde a los gases nobles. Cada familia está determinada primordialmente por el número de electrones de valencia de la última capa. Estos grupos están organizados en columnas verticales numerados del 1 al 18, de izquierda a derecha, comenzando, como ya mencioné, con los alcalinos y terminando con los gases nobles. Los elementos que pertenecen a una misma columna tienen características similares a partir de cómo se estructuran los elementos o electrones en la última capa del átomo. Como podemos notar, la familia 1 se llama alcalinos, la familia 2 se llama alcalinoterros, la familia 3 se llama escadio, 4 titanio, 5 vanadio, 6 cromo, 7 magnesio, 8 fierro, 9 cobalto, 10 níquel, 11 cobre, 12 zinc, 13 terreos, 14 carbonoides, 15 nitrogenoides, 16 calcógenos, 17 halógenos y 18 gases nobles. Aquí en esta imagen podemos ver que en la tabla periódica se encuentra dividida por periodos. Los periodos son 7. Son 7 filas horizontales que tiene la tabla. En estas filas se agrupan los elementos que tienen el número de capas de electrones que coinciden con el número del periodo. En esta imagen podemos observar que la tabla periódica también se puede clasificar de acuerdo al número atómico. Los elementos están ordenados por su número atómico del creciente. Comienza por el H1 y sigue el 2, que es EH, el 3 LI, el 4 BE, el 5 B, así sucesivamente. A cada elemento le corresponde un casillero donde figura su símbolo y otros datos, tales como el número atómico, el número másico, la configuración electrónica. El número atómico se coloca como subíndice a la izquierda del símbolo del elemento correspondiente. Por ejemplo, todos los átomos del elemento hidrógeno tienen un protón y su Z igual a 1. Los del helio tienen 2 protones y Z es igual a 2. Y los del litio 3 protones, por lo cual Z va a ser igual a 3. Los átomos de diferentes elementos tienen distintos números de electrones y protones. Como podemos ver en esta imagen, cada cuadro contiene un elemento y contienen varios datos alrededor o arriba, ya que estos datos nos muestran los valores de
Por ejemplo, Fe, su nombre es hierro. Nos muestra su configuración electrónica, sus estados de oxidación, su electronegatividad de 1.83, su número atómico que es 26, la energía de ionización y su masa atómica que es de 55.85. Y así vamos a poder observar las propiedades de todos los demás elementos que forman parte de la tabla periódica y poder tener mejor información. En química se llama masa atómica a la masa de un átomo, la cual se compone de un total de la masa de protones y neutrones. La masa atómica es diferente al peso atómico, a la masa atómica relativa, al número atómico y al número másico o número de masa. La masa atómica se encuentra representada en la tabla periódica de los elementos. Como aquí podemos observar en esta imagen, la masa atómica del hidrógeno es de 1.007, del carbono 12.0107, del oxígeno 15.9994, del cloro 35.453. Respondiendo a la pregunta de por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos, mi respuesta es que es importante clasificarlos porque debemos saber cómo se comportan estos elementos y con qué otros compuestos podemos mezclarlos. Además, que con la clasificación podemos saber que los orgánicos son los que contienen principalmente átomos de carbono, combinados con elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, mientras que los inorgánicos no suelen contener átomos de carbono ni enlaces de hidrógeno. Además que también los orgánicos son la mayoría de elementos que el ser humano posee. Ejemplos de compuestos orgánicos son los alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas, también los ácidos carboxílicos, esteres y aminas. Y algunos ejemplos de elementos inorgánicos son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el disulfuro de carbono, compuestos que contienen el grupo cianuro, así como los grupos de carbonato y bicarbonato. Respondiendo a la pregunta de para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica, creo que también para ubicarnos mejor a la hora que necesitemos saber dónde se encuentra un elemento y qué significan todos los números o subíndices que tiene cada símbolo, al igual que saber a qué se refiere, por ejemplo, Fe, que se refiere a hierro. También considero que es muy importante para conocer los elementos de acuerdo con su naturaleza, según su número atómico y sus propiedades químicas. Es muy útil para ver las reacciones entre las propiedades de los elementos o predecir las propiedades de elementos todavía no descubiertos, porque hasta el momento en la tabla periódica se encuentran todos los elementos que podemos conocer, pero como va avanzando la tecnología podemos llegar a descubrir nuevos. Además que nos sirve para tener los datos de todos los elementos que conocemos y podemos ocupar para las reacciones químicas o para calcular otros datos que se ocupan en ciertas ecuaciones químicas o para saber a qué grupo pertenecen estos elementos y poder combinarlos.